Somos libres. Desde que inició el servicio en esta mañana, he estado diciendo esta frase de somos libres porque somos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo y ya no somos esclavos, sino que ahora podemos gozar de la libertad. Y hace rato que también mi hija estaba por acá, estaba hablando con mi esposa y le decía que cómo puedo iniciar el sermón, con qué anécdota, con qué historia. Mi esposa me ayuda en la preparación de mis sermones. Nuestra hija Valentinita, pues ya empezó a caminar. Ella cumplió años el 19 de junio y por esos días se levantaba, daba unos pasitos, guardaba el equilibrio. Pero realmente en 10 días, en un periodo de 10 días, se empezó a caminar. De hecho, hasta le compramos unos zapatitos porque no para. Ella lo que quiere es libertad. Le dimos una probadita de lo que es salir de la casa. Le dimos una probadita de lo que es ir a Plaza Ámbar. Y de ahí se agarró y ella dijo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Agárrense que ahí voy. Recuerdo que en diciembre, cuando mi esposa regrese a trabajar, yo en las mañanas cuido a mi hija. Yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para yo poder trabajar en la casa mientras cuido a mi hija? Y por ahí se me iluminó. Dije, ¿por qué no compro un corral grande para que yo deje a Valentinita ahí jugando, para que ella esté feliz y contenta y su padre pueda trabajar? El caso es que me metí al sagrado Mercado Libre y compré un corral, pero de esos, como diría un expresidente, machuchones, uno grande, para que Valentinita pudiera estar jugando, haciendo lo que ella quisiera mientras yo trabajo. Pero sorpresa que Valentina empezó a crecer y ese corral tiene una puertecita, es como una portería, no sé por qué lo pusieron así, pero tiene una portería y descubrió que ella puede meterse por ahí y salirse del corral. Le empezamos a poner varias almohadas, varios cojines y ahí estaba intentando salir hasta que pudiera. Obviamente empieza a crecer, empieza a tener más fuerza y ponerle los cojines. Yo creo que Valentina se ríe de nosotros cuando yo le ponía cojín, porque fácil lo sacaba, porque ella quiere su libertad. Ella ya no quiere estar encerrado en un corral porque ella ya creció, ella quiere correr, ella quiere explorar. Nosotros normalmente tenemos abierta la puerta que da hacia la calle, o sea, de la casa al patio exterior, al garage. Unos días atrás le dije a Valentina, ven, y realmente sale a donde se guarda el carro. Y de ahí, ¿verdad? Siempre que ve la puerta abierta, ¿qué quiere hacer? Salirse. Porque ya le dimos lo que se siente la libertad. Y Valentina es, pues libre soy y ahí les voy. Y la palabra del Señor nos dice algo al respecto de que nosotros tenemos que vivir como hijos, como hijas libres. No tenemos que vivir como esclavos porque es de ahí donde te sacó el Señor. La Biblia dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre o de casa de esclavitud. Nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo y por lo tanto tienes que vivir libre en el nombre de Jesús. Sin embargo, a veces algunos cristianos, no todos y nadie aquí en esta iglesia, pero a veces al parecer el cristiano se le olvida que fue comprado con la sangre preciosa de Jesucristo, se le olvida que en Cristo Jesús hay libertad y empieza a vivir una vida como esclavo a pesar de que Jesucristo ya murió en la cruz por cada uno de nosotros. A veces algunos siguen atados, ¿verdad?, a cosas del pasado. Algunos no pueden olvidar cosas anteriores y siguen viviendo una vida como si todavía fueran esclavos, pero todavía no hacen clic que son libres en el nombre de Jesús. Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿cuántos libres hay en el nombre de Jesús en esta mañana? Una vez más, eso tiene que ser, pero un grito bien fuerte. ¿Cuántos libres hay en el nombre de Jesús en esta mañana? Amén. Por eso, los que somos hijos, hijas de Dios,
tenemos que venir con una sonrisa, ¿verdad?, a la iglesia porque somos libres. En nuestras casas debemos estar felices a pesar de las circunstancias difíciles porque somos libres. Voltea a ver al de la derecha y dile, eres libre. Dile, eres libre. Eres libre. Voltea a ver hacia el otro lado. No sé si voltea hacia izquierda o derecha, no lo sé. Dile, eres libre. Eres libre. Esposas voltean a ver a sus esposos y dicen, eres libre. Eres libre, papá. Eres libre. No, como que ahí nos vemos. No, eres libre en Cristo Jesús. Esa es la libertad en Cristo Jesús. Amén. Y hoy vamos a ver 3 puntos importantes en la Biblia que nos hablan acerca de la libertad. De hecho, se mencionan 2 personas y, ¿verdad?, algo que también es vivo. Ahorita lo vamos a ver, que nos hacen libres. La Biblia menciona 3 puntos importantes que nos hacen libres. Y vamos a ir al punto número 1, ponlo por favor. El primero es, ¿sabías que las escrituras nos hacen libres? ¿Sabías que la Biblia, que es la palabra del Señor, la Biblia es esa palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo? ¿Sabías que la Biblia te hace libre? ¿Sabes que el leer la Biblia, que es la palabra de Dios, te hace libre? La palabra de Dios dice, o la Biblia dice, mi pueblo peca por falta de conocimiento. Y ha habido en la antigüedad y hoy en día que gente no puede salir de su pecado o que sigue esclavizada a un hábito oculto o alguna adicción, pero la respuesta está en la misma palabra del Señor. La respuesta está en la Biblia y cuando uno lo lee con fe, dice, Señor, soy libre. ¿Por qué? Porque aquí dice, y si tu palabra lo dice, es verdad. Y en el nombre de Jesús soy libre. Mira, Juan 8, 31, 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Jesús está dirigiendo a los que ya creyeron en él. Jesús está dirigiendo y les está hablando a los que ya aceptaron a Jesús como su único Señor y Salvador. A ellos Jesús les está diciendo. Y Jesús les está diciendo, ¿saben qué? No solamente se trata de creer, sino de permanecer, de ser un discípulo. Qué bueno que ya me aceptaron como su único Señor y Salvador, pero ese es el inicio. Ahora tienen que permanecer constantemente. Y Jesús dice, si permanecen en mis palabras. ¿Sabías que sí está registrado que hace siglos, donde llegaba la Biblia y las personas lo empezaban a leer, había un crecimiento en ese país económico, había un crecimiento y desarrollo tecnológico, la gente empezaba a aprender a leer, el nivel de alfabetización era mayor porque la Biblia llegaba, porque la palabra de Dios se cumple y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En Inglaterra pasó, en los Estados Unidos, en muchos países de Europa, donde llegaba la Biblia, ahí había crecimiento integral, porque la Biblia, la palabra de Dios, trae libertad. Ahí dice que su palabra nos hará libres. Por eso tú y yo, algo que tenemos que hacer es permanecer en las palabras de Jesús. De eso es el cristianismo. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que aprender su palabra. No solamente basta con decir esas palabras, ya acepté a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Ese es el inicio. Ese es el inicio de toda una vida permaneciendo en las palabras del Señor. Ojo con lo que te voy a decir. Si queremos ser discípulos de Jesús, debemos permanecer en su palabra. No hay otra manera. Ser un discípulo de Jesús, es decir, el verbo hecho carne, es permanecer, vivir, morar, formar tu hogar en su palabra. Estaba viendo el testimonio de un pastor que actualmente, hoy en día es pastor, pero hace años atrás era brujo. Su mamá era la bruja. Y no es que le decían bruja, sino que bruja de profesión. O sea, eso se dedica a ser bruja. De oficio. No de profesión, de oficio. Era bruja. La mujer o la mamá
empieza a hablarle a su hijo desde muy pequeño y lo empieza a inducir en la brujería y eventualmente este niño llegó a ser brujo y así creció. Imagínate la mamá y el hijo haciendo brujería a diestra y siniestra, ¿verdad? El testimonio sí está un poquito fuerte porque hablan un poco acerca de los pactos que se hacen, de las cosas que hacen. Y dice, no son cosas tan sencillas. Él dice, realmente el mundo espiritual sí existe y existe muy fuerte. Pero eventualmente esa persona, el hijo, crece y tiene un gran encuentro con Jesucristo y eventualmente no solamente acepta a Jesús como su Salvador, empieza a meditar en la palabra de Dios y hoy en día él es un pastor, ¿verdad? Muy reconocido, que lo que él hace es predicarle a las personas de cómo Dios lo liberó de una vida de brujería, pero también él les predica y le dice, padres, ¿sabías qué tan importante es que tú eduques a tus hijos en la palabra del Señor? Él dice, yo lo viví, a mí mi mamá me educó en la brujería, pero ahora que el Señor me ha hecho libre en el nombre de Jesús, ahora meditando en la palabra puedo ver qué tan importante es educar a mis hijos en la palabra de Dios. Y lo que él está diciendo es que tenemos que permanecer constantemente en su palabra. Tú tienes que saber qué es lo que dice la Biblia. Tú tienes que saber qué es lo que Dios tiene para ti. Yo lo he dicho muchas veces acá. A mí cuando el Señor me llama al pastorado en el 2010, a mí nadie vino y me profetizó y me dijo, el Señor te apartó. A mí nadie vino y me puso las manos, Dios te va a usar. Yo estaba en mi casa después de orar, abro la Biblia y me voy a meditar en las Escrituras después de estar orando, ayunando constantemente. Y ahí el Señor me muestra en Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí y antes de que nacieras yo te aparté. Te hice un profeta para las naciones. Y es ahí donde yo recibo el llamado en su palabra. Y no estoy diciendo que no lo puedas recibir cuando alguien venga a orar por ti. Lo que estoy diciendo es que es en la palabra del Señor donde en el nombre de Jesús hay libertad. Y este testimonio, miren, no voy a decir su nombre porque es conocido. Si alguien le agarra quién es, pues no lo diga, vaya a su casa y ahí se lo dice a su esposa. Es un predicador que anda por todo el mundo, literal por todo el mundo. Yo no he visto a otro predicador como él, donde el Espíritu de Dios se mueva con gran poder. Yo no lo he visto, tal vez sí hay, pero yo no lo he visto. Literal, está en las multitudes. No es el de Guatemala, es otro de que te estoy hablando. No es el de Guatemala, es otro. De hecho es de Estados Unidos, no es de Guatemala. Y está toda la multitud y él dice, levanta las manos, literal, se ve como hay gente por todos lados, dice en el nombre de Jesús, hace así, y la gente empieza a ser llena del Espíritu Santo, algunos se caen en sus sillas, otros empiezan a experimentar el mover del Espíritu de Dios, Dios sana en el nombre de Jesús a personas. Yo no he visto a alguien más así como él, es el único. Hace unos días o hace un par de semanas estaba en una iglesia en Sudamérica, él no habla español, tenía un intérprete, pero igual él decía, levanta tus manos y en el nombre de Jesús, y las personas empiezan a ser llenas del Espíritu Santo. Es impactante, ojo, pero él les recuerda a las personas, dice, todo mundo lo ve y se impacta. Pero él puso en sus redes sociales, no ha encontrado nada más importante que la palabra del Señor. Él dice, nunca nada va a sustituir la palabra de Dios que es viva, nunca. Dice, no te enamores de las manifestaciones, enamórate de la palabra del Señor. Y esa persona, yo me quedo impresionado porque yo nunca he visto a alguien que el Espíritu de Dios haga eso a través de él. Pero Él es mismo quien nos recuerda que no hay nada más importante que la palabra de Dios, de meditar en ella. Y ahí pone un versículo, es un salmo. Yo he leído ese salmo muchas veces, bastante, y Él lo pone y Él dice, nunca nada va a superar la palabra del Señor. Y Él dice, hace tiempo yo crecí en una iglesia, en una familia, nadie era cristiano. Yo me convierto al cristianismo, mi papá como que me empieza a hacer a un lado, porque ahora yo estoy hablando de Jesús, me tenía que encerrar en mi cuarto y dice, fueron temporadas, entre comillas, solas, porque nadie en mi familia compartía mi fe, pero me subía a mi cuarto y ahí oraba
y ahí meditaba en la palabra del Señor. Ahí oraba y ahí meditaba en la palabra del Señor. Y fue ahí en la soledad, entre comillas, donde aprendí que el Señor habla a través de su palabra. Y Él dice, y lo que ven hoy es el resultado de toda una vida en la presencia de Dios y aprendiendo más de su palabra. Ojo, ¿qué promesas habla sobre tus hijos? ¿Qué promesas habla sobre ellos? Hoy en día tú puedes decir cualquier tipo de promesa porque todo el mundo habla promesas en la tele, en el Facebook, en el Instagram, ¿verdad? Todo el mundo puede decir cualquier tipo de cosa que se le venga a la mente. ¿Qué tipo de promesas estás hablando sobre tu familia? Tú tienes que estar hablando sobre tu familia las promesas que el Señor da en su palabra. Esas promesas son las que tú tienes que estar diciendo, las promesas que vienen en la palabra del Señor. Y créeme que cuando tú dices las promesas que vienen en la palabra del Señor, el Espíritu de Dios viene sobre tu familia con poder. ¿Y por qué lo hace? Porque el Espíritu Santo solamente va a hablar de lo que venga en la Biblia. Por eso si tú estás diciendo un tipo de promesa, porque a mí me ha tocado escuchar que a veces escucho a personas cristianos y dicen, no, y es que el Señor dice, ¿y dónde dice? Porque en la Biblia no viene. En el Señor de los Anillos tal vez por ahí te agarraste la promesa, pero aquí no viene. En su momento alguien me dijo, como dice pastor la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Dije, ¿y dónde viene eso? No le dije nada por respeto, pero dije, no sé si decir amén o regalarle una Biblia a la persona, porque ahí no viene. El Señor te quiere bendecir. El Espíritu de Dios quiere moverse en tu vida con poder, pero tú tienes que estar declarando las promesas del Señor que vienen en su palabra, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Por eso Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Amén. Repite conmigo, cierra tus ojos, repite conmigo, Señor, tu palabra me hace libre. Amén, amén. Vamos a ir al punto número 2. Muy bien, ahora sí, ¿quién es la persona que nos hace libres también? Jesús. ¿Quién nos hace libres? Jesús. Él es quien murió en la cruz del Calvario por ti. Él es que el sacrificio perfecto, que tú fuiste comprado con la sangre preciosa de Jesucristo y por eso eres libre. Mira lo que dice Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Sabías que hay personas que ya fueron compradas con la sangre preciosa de Jesucristo, son libres y ellos mismos se vuelven a meter al yugo de la esclavitud? Y aunque suena curioso, aunque no suena lógico, hoy en día muchos hijos y muchas hijas de Dios ya fueron comprados con la sangre preciosa de Jesucristo y ellos mismos dicen, no, quiero regresar al yugo de la esclavitud. ¿Cómo está eso, pastor? ¿Cómo está? El enemigo que viene a matar, a robar y a destruir, él sabe que tú eres libre en Cristo Jesús, pero el enemigo lo que quiere hacer es volverte a poner cadenas de esclavitud, quiere volverte a poner ataduras del pasado, porque lo que él quiere es que tú no disfrutes de esa vida en abundancia que Jesucristo te quiere dar. La Biblia dice que cuando un demonio, ¿verdad? Esto está en la Biblia, está en el corazón de alguien, pero es echado fuera. Dice que este espíritu anda vagando y dice, voy a regresar a donde anteriormente habitaba. Y dice, y cuando regresa, ve toda la casa, está hablando del corazón, ve toda la casa ordenada, pero está vacía. Y él dice, la voy a volver a habitar, pero el demonio dice, pero no solamente eso, voy a ir a traer a 7 demonios más y nos vamos a ir a habitar ahí. Y el estado de la persona es peor que la del principio. Ojo. ¿Sabes qué significa eso? Ahí te va.
La persona que aceptó a Jesús como su Salvador, Jesús lo transformó, pero no se dedicó a meditar en la palabra de Dios. Por eso cuando el demonio regresa y la palabra de Dios no está ahí porque no ha permanecido, el demonio dice, mira, está vacío, voy a traer a 7 más, a 7 demonios más. Es decir, la esclavitud que él alguna vez tuvo, ahora va a ser 7 veces más. Lo que él estaba metido, ahora va a ser 7 veces más peor porque no está habitada. Por eso es tan importante recordar que tú eres libre en Cristo Jesús. Y ojo con lo que te voy a decir. Todos los grupos humanos que te pueden ayudar hoy a superar algo, escucha bien, son humanos. Una vez más, todos los grupos que me va a ayudar a superarme, qué bueno que te ayudan, pero son humanos. Esos no te pueden liberar porque solamente el que te hace libre es Cristo Jesús y nadie más. Porque si no en la Biblia dijera, ¿sabes qué? Vete con un ser humano porque él sí te va a liberar. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo morí por ti. Por eso cuando alguien dice, es que esta persona me va a ayudar, no hombre, te va a poner peor. Cuando dice, es que ahora sí con este grupo, no hombre, papá, no te va a ayudar. Porque el único que te hace libre es Cristo Jesús. Por eso hoy en día podemos tener a muchas personas que ya han superado una adicción o ya han superado un problema, pero tienen odio, tienen ira, tienen enojo, tienen rabia. Entonces, ¿es libre o no es libre? Superaste una condición difícil, pero ¿libre? Eso es otra cosa. ¿Libre? Porque en la presencia de Dios hay libertad. ¿Y tú sabías que en la libertad de Jesús hay gozo, hay paz, hay benignidad, hay templanza, hay autocontrol, está el disfrutar en la vida? Y solamente eso Jesús te lo da. Y es gratis. No tienes que ir a despilfarrar el dinero por aquí, por allá. ¿Y sabes por qué es gratis? Porque Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario por ti. Lo único que tú tienes que decir es, en el nombre de Jesús yo soy libre. En el nombre de Jesús yo soy libre. Y tengo tantos testimonios, yo he escuchado de personas que antes eran adictas al alcohol y dicen, en el nombre de Jesús yo soy libre. Toda adicción se va en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús son libres. Y todo lo que ellos trataban de hacer en lo humano, Jesús dice, sí, pero yo morí por ti, tú eres libre. Y he visto personas que han dejado de tomar por completo porque fueron comprados con la sangre de Jesucristo y Jesús los hizo libres. Los psicólogos son buenos y qué bueno si hay psicólogos cristianos, se necesitan. Pero ellos no te van a hacer libres. Quien te hace libre es Jesucristo. Es el único que lo puede hacer. Un psicólogo cristiano, que necesitamos muchos de ellos, te van a ayudar hasta cierto punto. Pero quien te va a hacer libre es Jesucristo y nada más, no hay nadie más. Porque Él es el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. En la Biblia, escucha bien, Jesús habló con maestros de la ley y Jesús decía, no hombre, este está esclavo, pero a la religiosidad. Allá había uno que se llamaba Nicodemo. ¿Se sabía la Biblia? No hombre, era un erudito. Pero Nicodemo estaba esclavo a la religiosidad y Jesús habla con él y dice, no hombre, lo tengo que hacer, pero libre porque necesita la ayuda. Y Jesús le dijo, no estás tan lejos, estás cerca. Pero Jesús sabía que Nicodemo se había metido en la religiosidad. Y hoy en día, ojo, hoy en día hay tantos cristianos, pueden estar metidos en la iglesia, pueden estar sirviendo al Señor, pero libres, eso es otra cosa. ¿Libres? Eso es otra cosa bien difícil. Porque empezamos a escuchar de que, oye, sí, ¿por qué es libre? ¿Por qué si está en la iglesia? ¿Por qué se comporta de esa manera? Si realmente es libre, ¿por qué su actuar no va acorde a lo que la libertad en Cristo Jesús nos dice? En la Biblia había una persona que se llamaba Zaqueo. ¿Y a Zaqueo qué le gustaba? El billullo, el dinero. Zaqueo quería más dinero, quiero más. Ese era Zaqueíto. Y un día se sube porque era chaparrito, igual que mi esposa chaparrito,
se sube a un árbol porque quería ver quién era Jesús, y Jesús se lo queda viendo y le dice: Zaqueo, ¿qué haces aquí? Pero Jesús le dice: hoy voy a ir a tu casa. Y Zaqueo está feliz, está tan feliz, pero Jesús sabe que Zaqueo, huele el dinero, quiero más. Hasta que no tenga más dinero, no soy feliz. Quiero más. Hasta que no tenga la casa que yo quiero, no soy feliz. Hasta que no tenga otro carro. Hasta que yo no tenga eso, no soy feliz. Ese era Zaqueo. Y Jesús viene y dice: no, hombre, Zaqueo, ¿verdad? quiere saber más de mí, pero lo tengo que libertar de la codicia al dinero, porque el Zaqueo quiere más. Había una mujer que estaba en un pozo en Samaria, o cerca de ese lugar, cerca de la fuente de Betel. Y Jesús habla con ella y Jesús dice: la tengo que hacer libre, porque Jesús le dice: el marido que tienes hoy, o la persona con la que vives, ni siquiera es tu esposo. Pero pues al parecer era una mujer que había cometido muchos errores, porque ya era la quinta persona con la que estaba. Y ella se queda sorprendida de cómo Jesús le dice, porque Jesús quería hacerla libre de la inmoralidad sexual, que esta mujer no podía salir, no podía. Y solamente es cuando Jesús viene y le dice: yo te voy a dar de un agua que te va a dar vida, y vida en abundancia. Y es ahí cuando ella puede ser libre. Por eso Jesús nos hace libres. El día de hoy, ¿a qué estás? El día de hoy, ¿qué puedes decir que te ha costado salir adelante? Tú tienes que discernir si en tu vida hay cierto tipo de atadura, si en tu vida hay cierto tipo de cadena que el enemigo quiere poner sobre ti. Y eso se llama discernimiento, porque hay veces que uno está diciendo: es que yo no puedo dejarlo. Escucha bien, es que yo no puedo dejarlo es reconocer que sí, que en tus fuerzas humanas no puedes, pero el problema está en que tú te quedes ahí y no recurras que en Jesucristo tú eres libre. Y tú tienes que levantarte y decir: en el nombre de Jesús yo soy libre, libre del adulterio. En el nombre de Jesús yo soy libre del alcohol. En el nombre de Jesús yo soy libre de la depresión. En el nombre de Jesús yo soy libre del pecado, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí. Pero a veces a uno que otro cristiano hasta le da pena decir que es libre en el nombre de Jesús. Tú tienes que decir: yo soy libre del enojo, yo soy libre de la depresión, de la ira. Pero a muchas veces les da a algunas personas hasta miedo o pena decir que son libres en el nombre de Jesús. Yo aprendí eso hace muchos años. No me voy a extender en este testimonio, pero hace tiempo yo como que discernía, porque estaba creciendo en la oración, en la palabra de Dios. Yo discernía como si un demonio me estuviera atacando, como si un demonio estuviera acechándome. A veces como que lo sentía y yo decía: ¿pero qué es? ¿Qué es? No sabía qué era. Yo estaba creciendo mucho en aquel tiempo y para mí era nuevo. Yo decía: hay algo como que no está bien en el ambiente. Siento una presencia maligna. No me daba miedo, pero sí sentía una presencia maligna. Pero es ahí donde yo empecé a recurrir lo que dice la palabra. En el nombre de Jesús reprendo todo demonio que me quiera atacar. En el nombre de Jesús reprendo toda hueste de maldad que me quiera atacar, porque yo fui comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. Y tú sabías que en la Biblia todavía hay un versículo que dice: en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Y yo lo digo muchas veces: yo en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Te reprendo en el nombre de Jesús. Esto es bíblico. Por eso, en esta semana, el día de hoy, tú tienes que aprender que tú ya fuiste comprado con la sangre preciosa de Jesucristo, y en el nombre de Jesús eres libre, libre de los pensamientos inmundos, libre del tabaquismo, libre del alcohol, libre de la depresión, libre del fracaso, porque algunos dicen: es que yo ando de fracaso en fracaso. Tú sabes que los hijos, las hijas de Dios tenemos que ir de gloria en gloria a pesar de las adversidades, pero en el nombre de Jesús, es decir, en el nombre de Jesús yo soy más que victorioso. Cierra tus ojos, repite conmigo: Señor, en el nombre de Jesús yo soy libre. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Amén. Y vamos a ir al último punto. Dice así: el Espíritu
nos hace libres, y cuando digo el Espíritu es el Espíritu Santo. Mira lo que dice 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí ¿qué hay? Una vez más, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Si el Espíritu del Señor vive en tu casa y habita en tu casa, ahí tiene que haber libertad. Y cuando tú llegas a una casa y lo único que hay en la casa son pleitos, contiendas, enojo, te digo, te respondo, tú me dijiste algo, ahí te va, ¿verdad? Tú me hiciste, y entre familia en la casa tú me hiciste algo, pues ahí te va, te la devuelvo, papá. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí tiene que haber libertad. Libertad del pleito, libertad de la contienda. No estoy diciendo que en los matrimonios no van a haber momentos difíciles, sí los van a haber. Pero una cosa es momentos difíciles y otra cosa es que en las casas, y perdón la expresión, a veces sea el mismo infierno ahí. Pero si está el Espíritu del Señor, allí debe haber libertad, porque es la presencia de Dios. Por eso cuando venimos aquí a la iglesia, yo realmente oro y le digo, Señor, cada hermano, cada hermana que ponga un pie en este lugar, sienta tu presencia, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tiene que haber. Los jóvenes, hoy en día los jóvenes, y me incluyo porque yo estoy joven, los jóvenes tienen que aprender de que lo único que necesitan en sus vidas es la presencia del Señor. Es que si tienen a Dios, tienen al Espíritu de Dios en sus vidas, lo tienen absolutamente todo. No tienen que ir a estar buscando en el ser humano la felicidad. A los que están solteros, ojo, ahí les va, y esto ya lo he dicho. Si te preguntan ¿por qué te quieres casar? Y tu respuesta es que te quieres casar para ser feliz, incorrecto, fatal, fea respuesta, feo. O sea, si vienes a un prematrimonial conmigo y me dices que te quieres casar para ser feliz, no hombre papá, te digo, no estás listo. ¿Cómo está eso? Porque te tienes que casar no para ser feliz, porque en Cristo Jesús tú ya eres feliz. Nada de que me quiero casar porque me siento solo. Hace muchos años yo sí escuché a un chavo, 21 años, el chamaco, 21. Y ya estaba orando, Señor, mándame a mi esposa porque no me quiero quedar solo. Y yo cuando lo escuché, yo le dije, viaja, ¿verdad? Gástate el dinero que trabajas, cómprate lo que tú quieras, disfruta, pasea, diviértete sanamente, diviértete. No me quiero quedar solo, 21 años. Y yo cuando escuché eso dije, es alguien que no ha aprendido de la presencia del Señor, no sabe que donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. El único que te hace feliz es Cristo. Y tú tienes que entender que es no tener a un ser humano como pareja, pero tienes al Espíritu Santo en tu vida, y para ti eso tiene que ser más que suficiente. No te estoy diciendo nunca te cases, no, ya, o sea, si tienes 40 ya, apréndelo rápido. Tampoco, aprende rápido, sí. 45, no, apréndelo. Aprende qué es el saber que si la presencia de Dios está en tu vida, allí hay libertad. Apréndelo. En los matrimonios, mira, hay matrimonios, yo he conocido que han venido a la iglesia y han servido aquí en la iglesia, pero a veces o se divorcian o no pueden salir adelante. Y uno dice, pero ¿cómo si servían? Tal vez era un matrimonio que no había aprendido que sí, servir es un privilegio delante del Señor, pero necesitan que el Espíritu de Dios se esté moviendo en sus vidas, en su matrimonio, para que el Espíritu Santo traiga libertad al matrimonio. Porque muchas veces se escucha bien, yo voy apenas para 5 años de casado. Llevo 4 años y medio, un poquito más. En diciembre cumplimos Belén y yo 5 años. Y a veces sí puedes caer en una rutina, un día más, un año más, 10, 15, 20 años.
Aquellos que me dicen, no, pastor, 4 años y medio, yo 40. ¿Usted qué me va a venir a decir si yo le triplico la experiencia? Ahora no me venga a decir que usted es el sabelotodo del matrimonio. No, me falta mucho por aprender, sí. Pero algo sí he aprendido, que el Espíritu de Dios tiene que traer libertad a mi matrimonio todos los días. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí tiene que haber libertad. Y por lo tanto, entre mi esposa y yo, tiene que haber libertad. El matrimonio se está peleando constantemente, el que empiezan a decir, bueno, si nos divorciamos, ¿verdad? Si yo me divorciara de ti, porque a veces en algunos matrimonios eso empieza a ser la plática, si nos divorciamos. Eso no es libertad, eso es una atadura del enemigo que ya está poniendo en tu mente la palabra divorcio. Porque si viniera del Espíritu de Dios, en tu mente estaría: la gloria de esta segunda casa será mayor que la primera. Eso es lo que dice el Señor. Jóvenes, a los jóvenes que están en la universidad, ustedes tienen que aprender qué es vivir en la presencia del Señor para que traiga libertad. A los que tienen depresión, porque sí me ha tocado escuchar casos: tomo esta pastilla, me voy a otro curso, brinco al otro curso, me voy aquí, me voy allá. Te estás gastando el dinero. Tráelo a los diezmos y a las ofrendas especiales, tráelo aquí. ¿Qué se necesita? El único que te va a hacer libre es Jesucristo, es el Espíritu de Dios. Y por eso en algunos retiros de ayuno y oración hemos tenido algunas personas que, culminando su ayuno, ¿verdad?, un demonio se empieza a manifestar porque ellos no sabían qué tenían, pero el demonio se empieza a manifestar porque después de un día y medio de ayuno, el Espíritu Santo los está haciendo libres, y todo lo que se gastaron de dinero en la vida, el Espíritu de Dios lo hizo en un momento, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esto mis papás lo van a contar algún día, y lo han contado porque yo no estuve presente. Hubo una hermana en uno de los ayunos, yo no lo vi, pero mis papás sí lo presenciaron. Creo, y corríjanme aquí, no sé si ayunó 17 o 19 días. Por ahí más o menos, por ahí. Porque después de 2 días y medio de ayuno, ella dijo: no, hombre, yo no necesito 2 días y medio, yo necesito más. De todo lo que hice en el pasado, no, hombre, 2 días y medio, yo creo que ella decía: esto no sirve, yo necesito más. Y creo que cuando llegó el día 17, el día 19 de ayunar, que aguante, la verdad. Uno ayuna un día y medio y ya está soñando hamburguesa, pizza, restaurante. 17, 19 días fue que el espíritu inmundo, era un demonio, se empezó a manifestar. Y mis papás me cuentan que la mujer empezó, ¿verdad?, a moverse y todos lados, y en un momento se tranquilizó todo. Porque el espíritu lo vieron salir, ¿sí? Tengo entendido que vieron salir como el demonio se empezó a ir. Y la mujer jamás volvió a ser atormentada por un demonio, porque el Espíritu Santo la hizo libre. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ponte de pie, vamos a hacer una oración en esta mañana.